La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Inclinemos nuestros rostros. Señor, en esta noche venimos ante ti, como hacemos todos los martes, a pedir que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe, nos dirija, nos edifique y que tu voz sea clara en nuestras mentes y corazones. Sí, permite, Señor, que todos los que estemos aquí recibamos tu gracia. Bendice a los hermanos y las hermanas que vienen de camino. Bendice a los que no pueden llegar porque por motivos de trabajo o enfermedad. Cuida a Marisa, Señor, ayúdala, que se restablezca. Y continuamos orando, Señor, por los fallecidos en México, el terremoto, por Puerto Rico, el huracán. Sí, Señor, sé con nuestro pueblo y permite que esos muros se vuelvan a reedificar. Sí, Señor. En esta noche, Señor, te presentamos esta palabra y que nos ilumines el entendimiento. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando terminamos el 49, vimos las bendiciones, ¿verdad?, de Jacob sobre sus hijos. Y la palabra profética que tenía para cada uno de ellos. Y entonces al final vemos cuando Jacob fallece, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 50, versículo 1. Entonces, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Tenemos ahora a José, que ya conocemos toda su vida, estuvo tantos años sin ver a su padre, y así como el padre no esperaba volver a ver a su hijo, posiblemente el hijo, todos esos años no tenía ni remota esperanza de ver su familia y menos su papá. Pero por la gracia del Señor, sabemos ya cómo se dio ese encuentro. Y ahora, después de ciertos años, su papá fallece. Esto tiene un significado muy profundo para José, ¿verdad? Vuelve a perder su padre y ahora es una pérdida, ¿verdad? Un poco más dolorosa. Uno volver a perder un ser querido, pues es tremendo. Entonces lo interesante es que de inmediato se comienza un proceso para este funeral y este entierro. Una manera curiosa, se está usando la tradición de los egipcios. Van a embalsamar a un judío, eso no es costumbre, ¿verdad?, de los judíos. Pero esta costumbre de embalsamar, lo que yo quiero que ustedes sepan de eso, los egipcios hacían unas cosas interesantes. Ellos sacaban todo lo que estaba adentro, los intestinos, los órganos, todo. Te sacaban el cerebro, te dejaban todo un hueco. Y los médicos vienen. Los médicos son los expertos que saben lo que nosotros llamaríamos hoy la química, ¿verdad?, de cómo preservar ese cuerpo. Y se pasan 40 días embalsamando esto. O sea, tú tienes que saber cómo exactamente hacer esto. ¿Por qué embalsamaban esos cuerpos huecos y vacíos? Créanlo o no, los egipcios tenían una teología, una religión, donde ellos decían que el cuerpo había perdido su alma o su espíritu y que en un día futuro el espíritu regresaba al cuerpo y le daba vida de nuevo al cuerpo. Por eso preservar los cuerpos embalsamados era importante. Si tú no tienes tu cuerpo preservado, no vuelves a vivir. Interesante, ¿verdad? Y a veces los hermanos leen los textos de la Biblia y no entienden estas cosas, o queríamos compartírselos. Porque en un sentido, nosotros no creemos en los dioses de los egipcios, pero tienen cosas que uno dice, es más o menos como nosotros, ¿verdad? ¿Ellos creen entonces en la reencarnación? Sí. Okay. Oh, sí. ¿Usted no han visto las películas de las momias? ¿De momias? Oh, ya. Ellos creen en eso. Lo que pasa es que nosotros lo creemos de otra manera distinta, ¿verdad? Nosotros no estamos preocupados por embalsamar el cuerpo, porque creemos que el Señor nos va a resucitar de la ceniza, del mar, aunque nos consuma el fuego, nos va a dar un cuerpo nuevo. No el viejo. Los egipcios están preocupados por el viejo.
nosotros estamos esperando un cuerpo nuevo, ¿verdad? So, hay similitudes, pero hay unas diferencias bastante grandes también. ¿Sabes? Pastor, también de esa línea se podría decir que viene esta a veces apatía de la gente, decir que se cremen los cuerpos. Sí, ahí todavía. Es que nosotros venimos de una tradición de años, siglos, donde se preservaba el cuerpo y se enterraba, lo enterrábamos para eso mismo, en una atadura, para que no se dañara el cuerpo. No lo embalsamamos, pero lo enterrábamos bien segurito. Y entonces empezó el asunto de cremar los cuerpos. Y hay cristianos que todavía están traumados con esto, de que si se puede o no. Y lo que trato de enseñar a los hermanos de él, en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, dice: el mar le entregó sus muertos. ¿Saben? Créanme que el cuerpo se descompone en el mar. No quiero asustar a nadie, pero los tiburones te van a comer. Pero todos los que están ahogados van a salir de ahí, los que fueron consumidos por el fuego van a salir. Porque para el Señor no importa, el Señor te va a dar un cuerpo nuevo. O sea, estamos preocupados por el cuerpo viejo. Y donde está tu papá y tu mamá enterrados, yo puedo ir a ver en el cementerio de mi papá, pero ese no es el que yo voy a ver en un futuro. ¿Se me entendió? Y la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero entonces, y luego nosotros nos añadimos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar? Seremos transformados. Nosotros no tenemos la preocupación. Se me fue el comentario. No, es que me para que no fuera Nosotros no tenemos esa preocupación. A pesar de haber dicho todo eso, si la preferencia suya es que no lo cremen y que lo entierren como se hace tradicionalmente, paz. Esto no es una regla ni una doctrina. Es su preferencia. Es lo mismo la música, ¿verdad que sí? Si quieres adorar de pie, adora de pie. Si no te gusta ponerte de pie, quédate sentado, pero alaba. Yo espero que nadie se muera por eso. Entonces, pastor, no hay nada teológicamente hablando que vaya en contra de la preferencia de la gente, que es la dinámica que se está dando en estos tiempos, de cremar No. Porque mucha gente dice, no, porque la Biblia dice, pero es que... No. Por ejemplo, los militares van a la guerra, a veces esas bombas explotan y caen en 1000 pedacitos. No hay oportunidad, a veces ni se encuentra el cuerpo. ¿Entiendes? Las torres gemelas cayeron y se desaparecieron. Sí. Pero si tú tienes una muerte natural y no hay ningún problema, pues un entierro tradicional está bien, no hay ningún problema. Yo lo que estoy diciendo es, hay mucha gente que no tiene esa opción. Y lo económico es un entierro. O circunstancias que no. Yo lo traigo, pastor, porque hay familias y hay hermanos que se han Traumatizado. sí, y se han enemistado. Oh, sí. Porque uno quiere que lo cremen, otro no quiere que lo cremen, entonces el papá o la mamá dijo, pues créeme, y entonces no, porque la Biblia dice, y lo traigo para que nosotros tengamos claro la realidad de lo que dice la Escritura, que no hay nada antibíblico en que se haga esa práctica, no sé. Que las personas tienen esa tendencia, la Biblia dice, pero la Biblia no dice nada. Esto es como la adoración, si adoramos de pie o sentado, no dice nada. Es tu preferencia, es lo que tú quieres. Y la gente se va al extremo, ¿verdad? Si te quedas sentado, aunque cantes el himno, eso es del diablo. O sea, no hay que llegar a esos extremos. Pero sí, eso ocurre. Pero esos son conceptos de ellos. No es que la Biblia diga una cosa o la otra. En la Biblia no hay instrucciones de cómo debemos enterrar a la gente o nada. Y prohibición. No hay provisiones. Inclusive cada cultura tiene su tradición de cómo enterrar a sus muertos. Es correcto, ¿verdad? Sí, es un tema abierto. Es un tema abierto. Y hay gente que no tiene el juego para permitir que otra persona discrepe o tenga otra opción, otra preferencia. ¿Verdad? La música es igual. Hay quien le gusta la música tradicional, hay quien le gusta la contemporánea. Ahí. Para los gustos están los colores.
Vamos al versículo 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Porque después de los 40 viene el duelo, el luto, son 30 más. Esa es la costumbre de los egipcios. A ver, ¿usted se acuerda cuando ponían las lloroncitas? Tal vez los más jóvenes no saben, pero antes se pagaba a gente que lloraban profesionalmente. ¡Bueno, qué era! Pero si tú querías que lloraran bien chévere, tenías que pagarle mucho, ¿no? Nosotros no tenemos, no es que no, porque uno va a los funerales y tú ves a la gente en luto, en duelo, pero nada de eso de 40 días o 30 días, ya, ¿verdad? Bueno, nosotros no, católicos sí. Sí, sí. Pero antes eso se guardaba con una reverencia, ¿no? No de luto. Entonces en Colombia, el pastor pasamos en la noticia que hay gente profesional para ir a las velas y les pagan a esas muchachas para que lloren. Sí, Todavía lo es. Tenemos que traer 2 o 3 de iglesia. Ok. Hermana, no se preocupe, el pastor tiene un sentido. No se cansa el sexo. 4, versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, o sea, José no se puede presentar donde Faraón personalmente porque está de... Y en aquella época, como nosotros nos acordábamos cuando era niño, tuviste de cierta manera, hay quien no se baña, los hombres no se afeitan, ¿se acuerdan? Porque está de luto. So, tú no puedes presentarte así delante de Faraón. So, en esta ocasión, él tiene que hablarle a la casa de Faraón, al staff, ¿no? A los empleados de Faraón y decirle, hable con el jefe, ¿no? ¿Qué pasa? Mi papá falleció, lo quiero ir a enterrar allá a Canaán, amigo. So, vamos al versículo 5. Mi padre me hizo jurar diciendo, y aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. El final es importante, y volveré. Porque el asunto para Faraón es, y si lo dejo ir y no vuelve. Esto es una gran oportunidad para esta gente escaparse. So, van a ver ustedes cómo todo esto se resuelve. 6. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. 7. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la gente importante de la corte de Faraón lo va a acompañar. Es un gran séquito, ¿verdad? Si le quieren llamar una inmensa procesión, eso es lo que vamos a tener allí. Y van a ir más gente todavía. Lo otro que quiero que noten que dicen subieron. Ese término lo usan corrido. Lo van a ver en el Nuevo Testamento. Israel, Jerusalén específicamente, ha sido bien alto. Y por eso siempre tú subes a Jerusalén. No importa si vienes del norte o si vienes del sur, tú vas a subir. Pero esa corte o ese entierro que hicieron no fue realmente porque el papá de José era importante, sino el amor que le tenían a José fue que por eso fueron. Ya. Además de que José era el segundo en Egipto y por ser el segundo en Egipto, la gente se tiene que volcar en rendirle honores a la muerte del papá de José. Yo estoy usando una palabra que nuevamente, yo espero no confundirlo ustedes. Si estuviera en mi clase de Antiguo Testamento, ya el profesor me hubiese dado una F. Yo digo los judíos, ¿verdad? Aquí no hay ningún judío, aquí no hay ni un solo judío, son todos hebreos. Los judíos no surgen hasta sino que cuando la tribu de Judá, la única que queda,
Cuando el reino del norte se acaba y el reino del sur se acaba. Ahí por primera vez hay judíos. Los exiliados en Babilonia. Ahí es que donde por primera vez se llaman judíos. Yo uso la palabra porque todos nosotros entendemos, pero no quiero que se me confundan. ¿Amén? Que el único judío ahí era Judá y su familia. Ya. Eso Sí, mismo. porque la descendencia de Judá, de los de Judá, esos son, hay que saberlo. Yes. Muy bien, entonces además de los siervos y los ancianos y todo eso, miren en el 8, y toda la casa de José van a subir, ¿no? Y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. ¿Eso qué pasa? No sube todo el mundo. So, una de las estrategias aquí es, yo sé que tú vas a regresar porque tu hijo y tu hija están aquí. Es una garantía. Tú nos vas a coger. Que José era el que le administraba el kiosco Sí. a Faraón y él estaba rico, o sea, Egipto estaba rico por él. Ya. Entonces se quedó también las ovejas y las vacas, o sea, que si tú, Ya, no, esos son sus assets. con eso que tú comes carne, ¿verdad? Sí, o sea, ese es el hook, ¿no? 9. Subieron también con él carros y gente a caballo. ¿Qué significa eso? Militares. Y se hizo un escuadrón muy grande. Claro, también necesitaban protección en el camino, porque ustedes saben que hay nómadas y tribus en el camino y que corren peligro, ¿no? 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Si ustedes miran el mapa de Israel y saben que el Jordán es el río que sube, baja del norte al sur, al otro lado es al este del Jordán. Y si ustedes se acuerdan la historia de cómo ellos entraron a la tierra por Jericó, ¿no? Tú tienes que cruzar el Jordán y Jericó está al otro lado, al oeste. Allí, como 40, 50 millas al sur de Jericó, es que es donde ellos van a ir, porque allí es que está la cueva esa. Pero todos ellos van a pasar al este. Eso todo el mundo empieza a analizar y especular por qué cogieron esa ruta. ¿Por qué no cogieron esta ruta que es más cerca? Sí, pero se van a tener que enfrentar a los filisteos y a los heteos y toda esa gente. La cosa es evitar conflictos. Se cogieron como una rutita un poquito más larga, pero más seguro. ¿Alrededor de cuántos días se tardan? No nos dice. No nos dice y no sabemos. No nos dice. Pero obviamente se tienen que ir moviendo lento porque esto es una caravana bastante grande. Ok. 10, ¿verdad? Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días más, otra semana. 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Y están pensando que toda esa gente es egipcia. José mismo, viste, como un egipcio. Ellos creen que alguien de los egipcios murió. Interesante, ¿no? Ellos van a cambiar el nombre del sitio porque la impresión que tienen es que esto es un entierro de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Y que lo único que eso significa es llanto de Egipto, ¿no? Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredar de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar su padre, después que lo hubo sepultado. Ahora viene el chisme. Ahora que se va a formar. Todo este es preámbulo a lo que vamos a ver ahora. El viejo se murió. Ahora sí. Este nos va a cortar la cabeza. La preocupación de los hermanos es, este hombre no nos había cortado la cabeza porque el viejo estaba vivo. Y mientras el viejo está vivo no se va a atrever, pero ahora entonces estos muchachos están en aprieto. Vamos a ver qué pasa. 15.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Este hombre viene a cobrar las cuentas ahora. 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Okay. Ellos sabían lo que habían hecho, ¿verdad? Todavía, a pesar de tantos años, viven con temor de qué es lo que su hermano les va a hacer. Ya no eres nenito, ahora eres... Un hombre poderosísimo. Vivir tantos años sin paz. Qué tortura. Porque la conciencia era y la que los tenía. Es la conciencia. Los seres humanos cometen atropellos y piensan que no hay retribución, pero no es cierto. El apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que nuestra conciencia nos acusa. Hay gente que hace las cosas impunemente y dicen, yo estoy tranquilo. Ajá. Tiene algo que a lo mejor es peor que una tortura física. Sí. Y lo va consumiendo poco a poco. ¿Cómo no se quita eso de encima? Bíblicamente, según hemos aprendido en la Biblia. Yo creo que primero uno tiene que confesar el pecado. Pedir perdón. Pero a veces la gente pide perdón y ellos no se perdonan a ellos mismos. Perdonarse ellos mismos. Ese es el puente que hay que cruzar, perdonarte a ti mismo. ¿Eh? Dios, que te bendiga. ¿Por qué se hace difícil perdonarse a uno mismo? Porque eso siempre está, me imagino, en el pensamiento de uno, en su conciencia. Porque uno sabe que lo hizo mal. Tú sabes el daño que hiciste. Y tú lo lamentas. Y lo lamentas y lo lamentas. Y especialmente cuando tú dejas pasar tanto tiempo, porque cuando se hace y tú puedes lograr corregir lo que hiciste, pero cuando tú dejas pasar tanto tiempo y la maldad ahí estuvo de que pasaron tantos años. Y saber tú que mentiste, que engañaste, que aparentaste, ¿sabes? Es una cosa tras la otra. ¿Okay? Quisiste sufrir a tu padre, que viste a tu padre sufriendo todos esos años por esa pérdida de su hijo. Y lo que tememos nos va a acontecer. Que es la paga del pecado. A mí son principios espirituales que están en la Biblia. Y el pecado nuestro nos va a alcanzar. Es tarde o temprano, pero nos va a alcanzar. Nadie huye de la justicia de Dios. Nadie. El Eterno, ¿para qué él está matando gente y vendiendo droga y está feliz? ¿Tú crees eso? Esa gente no duerme sabiendo que cualquier noche los van a matar a ellos también. Que les llegue el día. Y si no la paga aquí, la va a pagar. Sí. Y de esa no me va a poder escapar. Yo creo que el estar en esa condición es principio de dolor, porque vivir toda tu vida en esa agonía, Angustia. esa es la palabra, angustia, tristeza, que por lo menos varios momentos al día eso va a estar aquí. Yeah. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Miren esto. Yo estoy, me imagino que muchos de nosotros hemos participado de esto en otras iglesias. Porque eso no pasa en Génesis. ¿Ustedes han visto personas que todos los domingos se tiran al altar a pedir perdón? Y piden perdón, pero nunca tienen paz. Pero si pediste perdón el domingo pasado y el Señor te perdonó, y la sangre de Jesucristo es poderosa y nos limpia de todo mal. Una vez la sangre es aplicada, se acabó, tú no llevas la culpa. Pero el domingo que viene vuelvo y veo que te tira ahí.
Otro pecado nuevo. No, puede ser el mismo. A lo mejor, pero mi experiencia muchas veces es que es el mismo. Y siguen pidiendo perdón por lo mismo, y siguen pidiendo perdón por lo mismo. Pastor, es Satanás en la mente de uno, haciéndole creer que todavía está ahí. ¿Qué? Y uno mismo en ese proceso no perdona, no lo suelta. Es Satanás cuando tú crees que Dios no te ha perdonado. No es Satanás cuando tú no te perdonas a ti mismo. Eso es así. ¿Amén? Entonces, cuando usted va a administrarle a esta gente, tiene que discernir y ver dónde que están. ¿Amén? Si ellos no creen que Dios los ha perdonado, Satanás está jugando con su mente. Y lo único que usted tiene que hacer es enseñarle los textos bíblicos, donde está la promesa de que el perdón de Dios es eterno. Y Él echó eso a la profundidad de la mar. Y ya se acabó. Pero si la persona todavía está luchando con sus acciones y su conciencia, No tienen esa convicción de que el Señor los ha perdonado, que ha limpiado sus pecados con la sangre que derramó en la cruz. pero la persona que no se perdona a sí mismo sabe que Dios le perdona, pero yo no me perdono a mí mismo. Eso es una angustia que raya en un problema que necesita terapia, ¿no? Pero el problema es espiritual. No lo lleven a Sigmund Freud. El problema es espiritual porque es del perdón. Yo no me perdono a sí mismo. El problema es un problema espiritual. Yo he tenido médicos que me han llamado, me han dicho, reverendo, ¿puede venir por acá? Okay. Y están tratando de darle psicoterapia a la gente y dicen, no le podemos ayudar porque el problema es espiritual. No pueden perdonar, no pueden amar, o sea, son cosas espirituales. Y los médicos y muchos psicólogos ya saben. Por eso hay capellanes en estas instituciones, porque hay muchos ángulos espirituales. Pero eso lo vemos en la iglesia también. Por ejemplo, la persona que se convierte todos los domingos. La semana pasada aceptó a Jesucristo como Señor. ¡Aleluya! Añadimos su nombre ya en el libro de la vida. El domingo que viene pasa para convertirse otra vez. Para estar seguro. Para estar seguro. Pon mi nombre de nuevo en la lista. Ah, Nombre sí ya. y así sigue, así sigue, así sigue. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? Que no ha aceptado el corazón. No puede aceptar. Yo salgo, pero si yo no me lo merezco. Exactamente, ese es el punto. ¿Verdad? Y luchan con eso. Yo he tenido que asistir a personas mayores. Y yo digo, pero ¿tú eres cristiana? Me dice, sí. Y yo le digo, ¿cuándo tú aceptaste a Jesucristo, muchachos? Décadas atrás. ¿Bautizada? Sí, bautizada. ¿Y cómo tú estás luchando con esto todavía? No tienes seguridad de la salvación. Pastor, una pregunta. Entonces, ¿eso aplica al bautismo también? Sí. Muchas personas se bautizan cuando son adolescentes, pero cuando llegan a los 50 o a los 40 quieren volver a hacerlo. Sí. ¿Qué bíblico es eso? Bueno, depende de la situación. Por ejemplo, si a los 12 años, nosotros bautizamos gente de 12 años para mayor de 12 años. Si tu papá y tu mamá te llevaron a bautizarte porque cumpliste los 12, los 13 o los 14, y no lo hiciste porque tú honestamente aceptaste al Señor, pues a lo mejor llega a los 40 y vas a tener que bautizarte de nuevo porque no lo hiciste bien. ¿Ya? Forzado. Convención. Ya. Ahora, si tú a los 14 aceptaste a Jesús, naciste de nuevo, ya has estado en Cristo, no solamente el muchacho de 14, ninguna otra persona tiene que bautizarse de nuevo. No tiene. La salvación es una sola vez. Es como el matrimonio, ¿no? Tú te casas, ya te casaste. No hay que casarse todos los meses. Ahora, como yo explico muchas veces en la clase de orientación, hay personas que aún en el matrimonio llegan a los 20, 30 años de matrimonio y dicen, quiero hacer la... Ya. Y es un momento bonito. El pastor me casa nuevo, yo te caso. Pero es
entendiendo. Eso no es necesario, pero es un acto bonito, afectivo, cariñoso, romántico, como usted quiera ponerlo. Eso pasa muchas veces con el bautismo. La persona después de muchos años dice, pastor, yo me quisiera bautizar de nuevo. Mi pregunta siempre es, ¿por qué? Dice, porque yo quiero rededicar mi vida al Señor. Rededicar mi vida al Señor significa, yo sé que soy salvo, esto significa mucho para mí y yo quiero volver. Eso es como una renovación de votos matrimoniales. Yo no tengo problema, eso es pastoralmente cuidando a esa oveja. ¿Es necesario? No. Pero esa persona en agradecimiento al Señor quiere hacer eso. Renovar sus votos bautismales. ¿Bien? Bueno, yo creo... Y estas personas que van y cada domingo pues pidiendo, ¿verdad?, perdón, Señor perdóname. Yo digo, para mí es que uno puede pasar al frente y decirle, Señor, perdóname por lo que cometí, pero hasta que yo no vaya a donde yo hice el pecado, donde la persona, y le diga, perdóname, yo no voy a ser libre. Yeah. Porque los hermanos saben o le están pidiendo al Señor, Señor, sabe, nos va a hacer mal, pero ellos tienen que enfrentarnos. Y hasta que ellos no oigan de la boca de José que diga, no le voy a hacer nada, pues yo creo que no van a estar tranquilos. Ya. So muchas veces, lo que Víctor nos está planteando es que muchas veces nosotros tenemos unas cuentas que tenemos que arreglar. Y hacer paz con el Señor, para hacer paz con nuestros semejantes. Y hay gente que rehúsa. Y a veces el Señor, hasta que tú no hagas eso, no da paz. Sí, eso pasa. Eso pasa. ¿Entiendes? Y uno tiene que, el Señor nos dice, deja tu ofrenda en el altar, vete y reconcíliate, arregla eso, pon tu casa en orden. Hay gente que rehúsa, no quiere. ¿Para qué? Yo no tengo que pedir perdón a nadie. Oh, ok. Eso refleja la actitud de corazón, tu corazón está enfermito. ¿Está bien? Y porque el Señor nos ve, y nadie sabe. El Señor sabe. Esto no es quien lo sepa, esto es que el Señor lo sabe. ¿Eh? Yo hice esto y nadie se enteró. ¿Tú te crees eso? ¿Tú te crees eso? El Señor lo sabe. Sí, eso pasa frecuentemente. Pero la persona que se pasa convirtiendo toda la semana necesita una intervención espiritual. Y yo espero que nosotros aprendamos a ministrarle a esa persona. Y eso, ¿eh? A veces esa persona necesita no pasar todos los domingos ahí al frente, sino 1 o 2 sesiones de orientación para nosotros ayudarle con Biblia en mano y aclararle los puntos teológicos, los puntos bíblicos. Porque obviamente hay una confusión o una situación que usted y yo desconocemos. ¿Alguien más? Pastor, yo creo que considero también que hay que tener misericordia con esas personas, sí. Porque tenemos que recordar que a lo mejor en un punto de nuestra vida nosotros estuvimos así. Sí. Y es un proceso. Vilma, gracias por decir eso. En otras palabras, si esa persona vuelve y pasa este domingo, yo vuelvo y lo convierto otra vez, ¿sabes? Yo oro por la persona, yo le presento a Cristo de nuevo, ¿usted me entendió? Pero después lo llamo aparte. Pero frente a la congregación, o en donde yo no digo, si ya tú aceptaste al Señor, ¿tú qué pasa? No, yo no hago eso. Pero la persona lo toma con un repudio, con un rechazo. Tiene que tener mucho cuidado. Pero hay que hablar con la persona después. Claro, si la persona dice, no tengo nada que hablar con usted, magnífico. La convertimos el domingo que viene otra vez. Pero usualmente, hermano, es falta de orientación, sí. Ellos no saben y creen que tienen que pasar. Muchas veces es eso, sí. En realidad. Eso dice Ruth, cierto. Hay gente que viene con una teología del sacrificio, del dolor, y ellos no creen que esto de salvación es tan fácil. Algo tengo que hacer yo, ¿no? Y tengo que pagar un precio. Exacto. Ya, y entonces hay que aclararle, Jesús pagó el precio por ti y por mí. ¿Amén? Amén. ¿Alguien más? ¿En qué versículo me quedé, hermano? 16. Vamos por el 18. Ok, entonces dice que José lloró mientras ellos hablaban. ¿Por qué José lloró? Para empezar, lo que ellos dijeron. Para empezar, lo que ellos dijeron. Mi papá nos dijo que hablara contigo y te dijera esto.
otro embuste. Eso me estaba preguntando yo cuando llegó hasta ahí. Yo decía, él lloró a lo mejor diciendo, estos hermanos míos no aprenden, siguen mintiendo. Siguen mintiendo y siguen también con ese temor, con todo lo que yo he hecho por ellos, todavía ellos siguen con ese temor. Ok, mire lo que le voy a decir. Es que yo pienso que entonces José es de la misma cabaña que ellos. O sea, así. Ladrón, mujer, porque son discípulos. Exacto. Ya. Miren lo que le voy a decir. A veces la gente de la iglesia dice, ¿cómo un pastor sabe esas cosas? El pecador siempre se delata. Déjame explicarle algo. Es bien fácil saber quién está en pecado. Porque engaña, porque miente, porque oculta. Cuando tú estás escondiendo la verdad, cuando tú prefieres andar en tinieblas, yo sé que estás en pecado. No me lo tienes que decir. Se ve lejísimo. ¿Necesitas hablar conmigo? No, yo estoy bien. Okay. Yo te dejo ahí. Yo te respeto tu decisión de seguir ocultando. Pero te delataste. Eso es lo que le pasó a esto. So, José los ve. Uno tiene que echarse a llorar. Porque no tiene que ser así. Se inventaron otro cuento más. Tratan de engañarlo de nuevo. Y lo mejor que tú puedes hacer con José, después que lo vendiste y le mentiste y trataste de matarlo, no le mientas más. Es que lo están tratando de manipular. Es manipulación, sí. pura. Dice Jesús que si tú amas la luz, tú dejas las tinieblas. Pero también dice Jesús que la gente ama más las tinieblas que la luz. Cuando tú ves la gente caminando en tinieblas, la mentira, engañando, mintiendo, están en pecado. Y algo tienen que confesar. Algo tienen que sacar del buche. Pero si rehusan, entonces están en la iglesia, todo el mundo en bendición, el Espíritu está fluyendo, los ríos de agua viva por todos lados, y ellos dicen, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Y por qué yo no siento nada? ¿Por qué yo no siento nada? ¿Entiendes? Y eso explica, es tu salud espiritual. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él es la vida. Ya me digo. A ver, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, no les basta decir, mira, en verdad, antes que papi muriera, él dijo, ahora se detiran de rodillas porque somos tus siervos, somos esclavos tuyos, lo que tú digas, chicos. ¿Cómo usted va a confiar en alguien que le dice eso cuando te acaban de mentir? Tú necesitas más vida. Yo creo que era más fácil decir, José, perdona, lo hicimos en una forma que no estuvo bien, por favor, perdona. Yo creo que hubiera sido más sencillo y eso hubiera agradado más a José que estar viendo la mentira. Es que miren, los ojos son las ventanas del alma. Y usted ve que agachan la mirada y están escondiendo algo. Están ocultando cosas que tienen ahí, no las dicen, pero te lo están enseñando. Bien. Es como, pues, no, la misma línea de nuestra hermana y de Víctor, que decía que pues iban a pedir perdón, pero por ejemplo lo disfrazaron con el papá, ¿no? Y mi papá dijo, en vez de decir, ¿sabes qué? Este es el momento de hablar de lo que pasó, ya que Sí. papá pues ya murió y queremos pedirte perdón. Y entonces yo creo que ellos mismos también se quitaban esa culpabilidad, ¿verdad? Y ese miedo. So, Ustedes están proponiendo una manera saludable de resolver este conflicto. Pero ¿están ellos saludables? No. So, ellos no van a utilizar esas herramientas. Lo que ustedes están proponiendo se llama comunicación directa. José, queremos hablar contigo. Eso requiere un nivel de madurez personal. Y si ellos hubieran de verdad querido, eso lo hubieran hecho desde un principio, cuando él le había dicho a ellos, mira, soy yo, el mismo que ustedes echaron. Y eso tampoco ellos lo hicieron. Tampoco. So, ahora
ustedes están viendo los diferentes patrones disfuncionales, ¿verdad que sí? Hello, ese es el pueblo de Dios. Proverbio dice que el que confiesa sus pecados prosperará, más el que los oculta, y yo creo que... Correcto. So, estamos observando dentro del pueblo de Dios estas dinámicas disfuncionales. Pregunta, ¿esas cosas ocurren hoy en día? Claro. No. No lo dudes. ¿Cómo lidiamos con eso en el pueblo de Dios? ¿Qué hacemos? Seguir educándonos como estamos haciendo. Hay que seguir predicando la palabra, enseñando la palabra, para que la persona escuche la palabra de Dios y diga, oh, ¿qué fue ese texto que la hermana citó en el estudio bíblico? Yo tengo que hacer eso. Tiene que salir de ti y de mí, poner la palabra por obra, para que nos sanemos. Lámpara es a mi espíritu palabra. Él nos Sí. enfoca todas esas partes oscuras. Sí. Porque cuando la gente se está escondiendo, usted le puede caer a palo. No quiere. Yo creo también, pastor, que hablamos la palabra, pero no la creemos. No creemos lo eficaz que puede ser la palabra cuando la tomamos y la ponemos en acción. Y yo creo que ese también, ese es el mal que la iglesia de este tiempo tiene. La hablamos, pero no la creemos. Y en el momento que la tenemos que utilizar, creemos que funcione, pero no creemos en ella. So, ahora, déjeme ver por donde yo lo voy a decir de otra manera. So, sucede que nos toca educar, enseñar la palabra, porque hay en tiempo y fuera de tiempo, para que la palabra penetre la mente y penetre el corazón, ¿verdad? Pero óyeme, que mucho tiempo toma eso. Tú la predicas y la enseñas y exhortas y Toño dice, la gente no lo cree. Bueno, yo uso otra frase, no penetra. Las personas siguen lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Por eso es que los hermanos en las iglesias dicen, wow, ese sermón era para ella. Pero ella se hizo la loca. Como si no fuera con ella. El Señor habló claro, ¿verdad? Y esas son las dinámicas que ocurren, ¿verdad? No penetra. Yo creo que, por ejemplo, cada vez que usted predica, no ha habido domingo que lo que usted haya dicho no me toque a mí. O sea, verdaderamente todo lo que usted dice de una forma u otra me toca. O sea, que yo no puedo decir, el Señor no me habló, porque para uno decir, bueno, el Señor no me habló en este sermón, pues que verdaderamente la mente de uno no estaba ahí, estaba en otro lugar. Y eso es lo que se supone que esté pasando en la iglesia. Venimos a escuchar la voz de Dios, que esa palabra me hable, me ministre, me toque, que nos edifique. Pero si tú estás allí y al final tú dices que es pérdida de tiempo, perdí mi tiempo. A mí, yo no sé por qué yo vengo aquí. Hay distintas dinámicas espirituales, unas sanas y otras más enfermas, ¿entiendes? Pero el problema no es la iglesia ni la adoración, no le eches la culpa a nadie. Tú tienes una situación que tienes que enfrentarla. Ahora bien, yo digo, la palabra es expuesta, no va a tener la misma reacción con cada uno porque somos diferentes caracteres. Correcto. En mí tal vez se realiza de una manera, en mis hermanas de otra, porque las diferentes necesidades nuestras nos hacen tomar cierta parte del sermón. A veces nos alienta, a veces también nos exhorta. O sea, todo tiene su tiempo y su momento. No es cuando yo digo como yo digo porque yo no soy Dios, sino que es bonito ver cuando la palabra causa efecto en una persona. Ese era el tiempo. A mí, por ejemplo, la música, las canciones me ministran. No por el ritmo, que está sabrosísimo. Y todas esas cosas, damos gracias al Señor por los músicos de la iglesia. Pero a mí me habla el himno y lo que Dios me está diciendo allí. Y a veces, por ejemplo, tengo un sermón y Dios me lo confirma en la hermana que me está dirigiendo. Y yo me quedo, ok. O sea que ya yo sé que estamos en la onda del Espíritu porque Dios me está hablando allí. ¿Me entiendes?
a veces me deja saber cuál es el propósito, qué es lo que Él quiere hacer allí. Eso depende de tu condición y el oído. Ahí está. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tú no tienes el oído espiritual, pues tú no lo oyes. ¿Puedo decir algo? ¿Sí, hermano? Pero si tú como cristiano, tú no tienes una relación de intimar con Dios, tú no vas a escuchar nada. Sí, sí. O sea, y si somos un cuerpo, el cuerpo, o sea, no es solo usted que va a predicar, todos somos llamados a predicar la palabra a los que están perdidos. Entonces nos recostamos en el pastor, no. Nos toca a cada uno de nosotros llevar la palabra. ¿Y cómo la llevamos? Intimando con Dios. O sea, yo le puedo hablar a usted, pero me tiene que hablar a mí. Claro. O sea, Claro. Porque Dios no hace excepción. Esa es mi expectativa, que todo el mundo vaya y escuche la voz de Dios. Es el encuentro con Dios. O sea que se llama culto de adoración. Venimos a adorarlo a Él. Yo puedo decir algo. Sí, hermano. Yo estaba, ¿verdad? También la forma que uno ha conocido al Señor y ha ido creciendo y madurando. Los domingos preciosos verlos a usted predicar y que esa palabra me llegue a mí. Pero yo tengo que tener una amistad íntima con Dios todos los días. Amén. Si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. De esa manera, el Señor le va a hablar a usted a través de su palabra. Amén. Entonces, usted va a crear una intimidad bien profunda con Él y va a crecer y madurar y ir a otros. Esa es la idea. De que el granito caiga y usted lleve más granos a través de esa palabra. So, cultivar tu vida devocional es crítico y escucharlo de día en día. No es que, como dicen las hermanas, lo escuchemos el domingo nada más. Lo escuchamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado también. ¿Verdad que sí? Digo, Irma, ¿tú vas a decir algo? Sí, era la disposición que tienes de, como habíamos aprendido en la conferencia de matrimonio, de elegir o decidir. Decido, pues, ay, eso no es para mí, eso es para fulano de tal. No, eliges que lo que Dios está hablando en ese día, algo te va a corresponder a ti. Algo, dile, Señor, ¿qué tú me estás hablando hoy? ¿En qué área yo tengo que cambiar? Eso. En la dinámica de nosotros encontrarnos con el Señor, interactuar con el Señor, escuchar su voz, responder a la voz de Dios, nos sanamos, nos liberamos y somos transformados. Sin esa experiencia, estamos embalsamados. No necesariamente, porque lo que usted, a lo mejor lo que predique ese domingo, a lo mejor no es en el momento para esa persona. Pero 2 semanas después, va a pasar por ahí y se va a acordar de lo que usted predicó. Sí. No puede decir eso no es para mí. Porque va a pasar por ahí. Pastor, y dinámicas que se dan también a veces. Yo por lo menos, como me pierdo la mitad del sermón, lo tengo que ir la primera mitad diferida. Y cuando uno reoye el sermón, hay cosas que uno capta que no las había captado de la primera intención. Y es la multiforme manera de Dios trabajar con cada uno de nosotros y como Él nos ministra su palabra. Por eso, podemos oír el sermón que usted dio el domingo pasado, el año que viene, y nos va a hablar otra cosa, porque así es que trabaja la palabra en el ser humano. Para poner el punto final a esta parte y seguir continuando, ¿por qué la palabra no penetra en ciertas personas? Porque no hay amor. No hay amor hacia Dios. Porque yo puedo decir, yo voy a la iglesia y yo, si no amo al Señor, yo no puedo hacer todas las cosas que los hermanos han dicho hoy aquí, seguir un seguimiento. Me voy a levantar temprano, a la madrugada, pues amo al Señor y lo tengo que buscar. Muchos quieren que Dios le hable, pero si uno le busca y con ese amor, yo creo que no. Y yo creo que uno puede ir en acto de humildad e ir con un corazón abierto, receptivo, para poder dejar que el Espíritu fluya dentro de uno. ¿Alguien más? Pastor, yo pienso que muchas veces endurecemos el corazón y por eso no estamos dispuestos, no oímos, por más que nos hablen, por más que nos exhorten. Excelente. Yo creo también que
siempre, ¿verdad? Como cuando tenemos nuestro novio, si no pasamos tiempo con esa persona, pues no vamos a aprender a conocerlo. Es la misma forma, ver a Dios como si fuera nuestro novio y para conocerlo, para aprenderlo a amar. Una vez mi esposo me regaló un libro cristiano, se llama Completely His, y la autora habla de eso, de cómo ella empezó a ver al Señor como su novio y que tenía que pasar tiempo con Él para poder ese amor comenzar a florecer. La relación es importante, pero Rosamund añadió algo. Ella dice, hay gente que tiene el corazón endurecido. ¿Qué es eso? Raíces de amargura que tiene, que no quiere soltarlas. Hay gente que van a la iglesia, pero ellos dicen, yo voy a hacer lo que voy a hacer como quiera. No importa lo que nadie diga, ni Dios mismo me va a cambiar mi manera de pensar. Estamos endurecidos. Eso era lo que yo iba a agregar. Había una hermana que ella no es que no amaba a Dios, ella tenía el deseo y ella quería aprender, pero un día ella vino a casa y dijo, ayúdame a orar, me pasa algo, yo como que no puedo entender la palabra, la oigo, pero algo me pasa que no me puede enseñar, o sea, que no puedo retener lo que escucho. Y sí, hermano, yo fui viendo el proceso de ella quería, ella anhelaba, pero el Espíritu Santo le habló un día a ella propia sola, y dijo que el mismo Señor le había mostrado en un sueño que era que ella tenía pecados que no había confesado, y por eso sus oídos estaban cerrados, sus oídos espirituales. Ella amaba al Señor, ella quería llenarse, pero tal vez no sé qué pasaba en su vida, que dijo, hay algo que yo necesito. Miren el peligro de tener un corazón endurecido. Tener el corazón endurecido significa que he tapado mis oídos, yo no quiero escuchar la voz de Dios. ¿Y a quién tú vas a escuchar? ¿Entiendes? Solamente hay dos choices. O a ti mismo, a tu propio corazón, o al enemigo. Pero el enemigo no se va a presentar como el enemigo. Y el enemigo se va a presentar como ¿quién? Alguien que te haga la profecía falsa. Y los hermanos van consultando a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Nunca habla con el pastor, pero habla con aquel y con aquella. Ay, finalmente me encontré una sierva que me dijo lo mismo que yo creí. Porque eso es lo que tú querías escuchar. Me confirmó. Así es fácil. Y créanme que hay gente que se presta para eso. Hay gente que se presta para eso. ¿Está bien? Este es el camino angosto, es el difícil, pero eso es lo que hay. Hay que doblar las rodillas y hay que humillarse delante del Señor. ¿Amén? Hey, ¿qué versículo me queda, hermano? 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Yo no hago juicio aquí, y no soy el que decido estas cosas. 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Sí, es cierto. Yo estoy bien claro lo que ustedes pensaron contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. En otras palabras, José está claro que todo esto obró para bien y para el beneficio de todos. O sea, José está sano. Él todavía no está en amargura, en rencor, ¿saben? Él no está tratando de quitarse a sus hermanos. Él ya tiene paz con eso. Hace rato él tiene paz con eso. Ese es el problema, hermano. Muchas veces las personas asumen, no hablan con uno, pero asumen cosas y nos condenan. Y ese es el problema. No buscan la paz y la santidad con sus hermanos, no. Pero asumen cosas y es por eso que no alcanzan libertad, porque no confrontan la situación. Muchachos, no hay libertad. All right. 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, o sea, el nieto y el otro. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados todos sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, ahora me toca a mí. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Noten ustedes lo que él está diciendo. Yo muero, yo les he cuidado y los he protegido mientras he estado en vida, pero el Señor los va a visitar, les va a enviar a otros y los va a llevar de vuelta a la tierra de Canaán. Está profetizando a Moisés, ¿no? Interesantísimo. No dice nombre porque él no sabe. Y le está diciendo, Dios los trajo aquí, Dios los va a sacar de aquí. Y dicho sea de paso, cuando salgan, llevan mis huesos allá. Yo quiero que me quieran allá. Como dejan aquí. No es necesariamente a los que estaban ahí, pero a su descendencia, porque está hablándole como el pueblo, no es. Pero es que a veces la gente lo toma literal, no es que ellos, bueno, pero sí. Vamos al capítulo 1 de Éxodo. Pase la página, vamos al próximo libro. ¿Están, hermano? Amén. Versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. O sea, en esta lista no se incluye a Efraín y a Manasés porque los que entraron son los que vienen de Canaán. Ya José estaba en Egipto. Muy bien. 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ahora estamos hablando no solamente de la vida de José, sino después de José mueren toda esa generación. Lo que es importante que yo quiero que ustedes vean y capten esta noche: los israelitas no fueron esclavos todos los 400 años que estaban en Egipto. Por mucho tiempo. Y la gente estima que por más de 200 años ellos vivieron muy bien. Nadie los molestó. Está bien que usted sepa eso. Porque estaban en esa tierra que nadie quería. Estaban en Gosén, estaban tranquilos, los egipcios están al otro lado del Nilo. O sea que no es como nos los presentan y nosotros hemos creído. Desde el día 1 son esclavos y están oprimidos. No, ellos estaban más bien. Y disfrutaron paz y libertad por mucho tiempo. Pero las cosas cambian. Vamos a ver. 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Lo que acabamos de decir, ellos estaban muy bien. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Cuando dice esto aquí, que se levantó otro rey, ¿está bien? Yo creo que ustedes entiendan el contexto de eso. Mientras Faraón y estos reyes tenían dinastías, mi hijo, mi nieto, este tipo de cosas. Pero cuando hablan así, es que esa dinastía se acabó y llegó al poder otra persona. Tal vez una revolución, tal vez una conquista, pero no conoce a José, ni las hazañas de José, porque no viene de la misma dinastía. ¿Usted comprendió? El problema ahora es que va a llegar una persona extraña al poder y ahora esta gente van a tener problemas. ¿También? Porque no los estiman, no los aprecian, no saben la aportación que ellos hicieron a Egipto con la sequía y todo ese tipo de cosas. All right. 10, ¿no? Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, que él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Well, ¿qué pasa? Ahora estamos jugando el juego político. Vimos el problema interno dentro del pueblo. Ahora vamos a ver nosotros viviendo en el mundo. Y el mundo de la política es una cosa tremenda. Esta administración nos favorecía, pero la nueva no. Aquellos nos veían con buenos ojos, estos no. ¿También? Y este es el juego de la política y uno tiene que estar, ¿no? Dicen por ahí que el que no tiene padrino no se bautiza. ¿Ah? Ve los israelitas, no ven a José. José era un recurso tremendo.
esta gente ve a los israelitas, a los hebreos, como un peligro. Porque aquí está Egipto, Gosén está al otro lado del Nilo, y cuando venga Siria, venga Babilonia a atacar a Egipto, esta gente está en el medio. ¿So qué está diciendo el nuevo faraón, la nueva transmitación? Si esto se hacen alianzas con nuestros enemigos, corremos peligro, porque esto nos tienen infiltrados. ¿Está bien? So, él tiene que manejar esta situación. Apretado. Amigo. Entonces dice, ¿dónde me quedé más? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramase. So, empezaron ya la obra forzada, el trabajo forzado. Es una técnica de control, de cómo controlar la gente. Esas cosas se hacen todavía, ¿está bien? Hoy, aquí, y en todos nuestros países. Ok, déjame no meterme ahí porque... 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando persiguen la iglesia crece, mano. No importa lo que tú hagas, el Señor lo esté terminando. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Ya mismo vamos a ver por qué. El problema de esta administración es, esta gente se está multiplicando, y nosotros tenemos que buscar la manera de disminuir el crecimiento poblacional. Suena bien científico, ¿eh? Y si cogemos los hombres y los mandamos a construir a otro sitio, las mujeres no quedan embarazadas. Y si los trabajamos hasta el agotamiento, no van a nacer muchos de los hijos, pero el problema es que se multiplicaron. ¿Cómo es esta cosa? ¿Quién? Desde que murió José, ¿sabes? No lo dice aquí, que hubo por lo menos un día o los ancianos eran los que estaban, que hablaban por el pueblo o algo así. No nos da la historia social de Egipto. No nos cuentan esa parte. Eso no está aquí. Claro, uno puede meterse a estudiar la historia de Egipto y tú llenar los blancos, ¿verdad? Pero no nos dan fecha, no nos dan una cronología. Inclusive, pastor, hay parte de la historia, estuve leyendo yo, hay parte de la historia del pueblo israelita en Egipto que no está dentro de lo que hay de la historia de Egipto. Porque ellos cogieron y borraron esa parte. Cuando una dinastía sube, cogen todas estas cosas que tenían por escrito la anterior y se va. Es como cuando aquí en Estados Unidos sube una administración, ¿sabes que la pasada trabajó 8 años para esto? Ahora sube la nueva administración, muchachos, eso es horrible lo que hicieron en estos últimos 8 años. Cambian la versión. Esas cosas pasan. Pero eso no, la Biblia no lo usa. La Biblia quiere que tú escuches la historia de fe. A ver. ¿Y ahora dónde estoy? 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. ¿Ven? Y él dice, yo voy a resolver este problema. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y ahí que viene. Tenemos nombres. Ay, María. Bueno, mira, si el domingo entra la hermana Fuá a la iglesia. El verbo con nosotros, Fuá. Hermana Fuá de Ponce. Sí. Entonces las instrucciones, el versículo dice, cuando asistas a las hebreas
en sus partos y veas el sexo, si es hijo, o sea, si es un varón, matarlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Escuche usted, esto es un principio teológico, bíblico profundo. Nosotros no obedecemos al rey, a Faraón, ni a ningún emperador, ni ningún presidente, ni ningún político antes que al Señor. Sí, señor. Y estas mujeres se corrieron la vida. ¿Sí? Yo lo lamento por los hermanos políticos en la iglesia, que quieren que ganen los republicanos, quieren que ganen los demócratas. Eso, nosotros estamos aquí sirviendo a Jesucristo. No siga a los políticos, no haga eso. Su lealtad es con Cristo. ¿Sí? A ver. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. En otras palabras, las egipcias son más delicadas, son más débiles, y cuando ellas piden ayuda, pues da tiempo para que la partera llegue y les ayude. Pero estas mujeres hebreas, no, muchachos. Cuando uno pestañea, ya el nene nació. En otras palabras, Faraón, yo iba para casa a la muchacha y ¡fua! Llegó la brisa. Yo no sé, ¿usted cree que Faraón cree ese cuento? Ay. Segurito que Faraón era puertorriqueño. Sí, señor. Si él supiera. Ok. Entonces dice que no me quedé mal. 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Eso pique y se extiende. No quiero entrar ahí porque nos va a tomar toda la noche. 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Ustedes están jugando conmigo? Faraón, aquí el que manda soy yo. Olvídate de las parteras y todo el mundo. Aquí está la ley. Y la ley es que los vamos a matar a todos estos niños. Y ya se acabó. Con pena de muerte. Ese es el contexto ahora del nacimiento de Moisés. Y es importante saber por qué eso aconteció de esa manera. ¿Sí? La semana que viene, Alianza, en el capítulo 2 y el 3, vamos a seguir entendiendo esta historia, vamos a aprender mucho. Pero como siempre, a pesar de los políticos y los gobernantes, Dios está con su pueblo. Y es lo que vamos a aprender en la historia de Moisés. Sin embargo, vamos a ver el otro lado. El otro lado es que hay muchos que son incapaces de abandonar estas costumbres del mundo. Y hay gente, ustedes saben, hasta en el desierto decían: queremos regresar a Egipto. Faraón era buena gente. Faraón era buena gente. Cuando el Faraón quiere matar a todo niño varón. A mí, el pueblo es una cosa increíble. Hay gente que le gusta la política, hermano. Y no importa cuán malvado sea el gobernante. Es una cosa extrañísima del ser humano, ¿verdad? Que se inclina a veces hacia el mal, y hacia la mentira, y hacia las tinieblas. Vamos a ver esa tensión continua en los próximos capítulos, en los próximos libros. ¿Algún otro comentario?
No de foie, sino de... ¿verdad? Pues hemos visto estos dos capítulos, el 50, la muerte de Jacob, la muerte de José, la reacción de los hermanos, y ahora el contexto, el trasfondo, donde vamos a ver el nacimiento de Moisés. ¿Amén? Si no hay comentarios, vamos a estar puestos en pie y vamos a despedirnos en oración. Lo que hicieron con los varones fue alguien los vamos a tirar al río, pero con un saltarín para que no se nos Sí que yo voy a hacer un comentario final. Ustedes saben que nacen más varones que niñas, ¿no? Y la manera en que el diablo resuelve ese problema, como hacía Faraón, es que nos manda a matar. Las guerras son los hombres. Y mueren mucho. Y nos matan, ¿no? Nos matamos uno al otro. Yo no sé por qué los hombres nos dedicamos a eso, a la violencia, a la muerte. Pero ahí es que mueren los hombres. Y yo sé que necesitamos la defensa de un país, pero cuando usted lo mira desde la perspectiva espiritual, la muerte pertenece al diablo, ¿no? A mí, la paga del pecado es muerte. Y el diablo tiene sus maneras de destruirnos, y nosotros vemos estas cosas como si fueran necesarias. Claro, necesitamos ejércitos porque el mundo está en pecado. Amén. Y entonces se hace violencia. Pero yo espero y confío que cuando tengamos la liberación de este planeta, cuando venga nuestro Señor Jesús, que no va a hacer falta eso. Por eso yo creo lo que dice el libro. No habrá llanto ni dolor, no habrá lágrimas. ¿Está bien? Llegará la paz. Y entonces la oveja y el león y el lobo y todo el mundo va a estar sentaditos juntos. Esos tiempos se van a acabar. Y digo eso por la matanza que vimos en Las Vegas. Y cada vez que usted vea eso, yo sé que dice la gente, fue un loco. Sí, pero el diablo también está. Usted lo puede ver por el lado humano y lo puede ver por el lado espiritual. Pero hay el imperio de la muerte también va a ser vencido. Por eso dice el Señor, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Solo sepulté tu victoria. Gracias al Señor. En algún momento nosotros vamos a tener victoria sobre estas cosas. Pero ahora mismo lloramos por México, lloramos por Puerto Rico y toda la gente sobre la faz de la tierra que sufren estas cosas, ¿verdad? Realmente completamente innecesario. Pero ahí estamos en son de guerra y no tenemos otra opción sino que ser soldado de Cristo y ir adelante. ¿Amén? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.